hayan visto ahí. Usted sintoniza Sigamos con Jesús, Camino al Paraíso. 24 horas de alabanzas y difusión de la verdad, pura y sin mancha. Gracias por su sintonía. Bueno, gracias por su sintonía. Esta es Sigamos con Jesús.com, Camino al Paraíso. Buenos días, Dios le bendiga a todos y a cada uno de los amigos y hermanos que están con nosotros dándose cita el día de hoy. Pero primeramente quiero dar gracias a Dios por este día que nos ha permitido ver. Usted se acostó anoche, yo me acosté anoche y debido a la voluntad de Dios estamos vivos. Porque Él quiso. Muchos se acostaron en salud y no pudieron levantarse. Usted y yo tenemos la bienaventuranza de estar vivos y esto es más que suficiente para dar gracias a Dios. Que no tiene dinero el día de hoy, gracias a Dios está vivo. Que no tengo cómo irme hacia un lugar para ver cómo que no tengo trabajo, gracias a Dios. Todo es así. Todo es así, gracias a Dios. Miren, el día de hoy vamos a tratar el tema. A continuar con el tema, ¿se está usted congregando en la iglesia que edificó Cristo? Ese es el tema del día de hoy. ¿Realmente nos estamos congregando en la iglesia que edificó el Señor? En el programa anterior hablábamos de lo que era la ropa original y la ropa que no era original. Muchas veces hay un pantalón que no es original y nos lo ponemos y nos queda bien y qué bueno, pero no es el original. A la postre, al final, no era el pantalón realmente que usted pensó que compró. Muchas veces nos congregamos en una iglesia tal y nosotros que pensamos de que estamos en el camino correcto. Ahora, lo correcto que es, tenemos la fe. Tenemos la fe. Y esa fe, entonces, nosotros la entregamos a alguien o a una institución que pensamos que es el camino correcto. Pero al final nos damos cuenta que no es. Es bueno que usted sepa si realmente se está congregando en una iglesia del Señor. Porque puede hacer que le pase el tiempo, usted se está congregando en esa congregación, pero sin embargo no es la del Señor. Y qué pena, porque entonces nos llevan a hacer cosas que no es bíblico, que no es lo que Dios ha establecido, no lo que el Señor ha pedido. Y estamos envueltos entonces en una cesta más. Decíamos en el capítulo anterior, en el programa anterior, de que 16 y 18 de Mateo, el Señor pues diciéndole a los discípulos que quién decían la gente que él era, y comenzaron a hablar. Y dice Pedro, le decimos Pedro en el 16, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús y le dijo, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que estás en los cielos. Y dice el 18, que es el punto que queremos empezar, y le dice, y yo también te digo que tú eres Pedro, le dice Jesús, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y la puerta del Hades no prevalecerán contra ella. Ahora, ¿por qué él le dice sobre esta roca? ¿Quién es la roca? Pedro. No, Pedro no es la roca. Si usted se da cuenta, dice, y sobre esta roca. ¿Y cuál es la roca? Lo que Pedro ha dicho. Pedro dice que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces el Señor le dice, y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y aquí sí empezamos ya a estudiar el punto número 2 de hoy. ¿En qué iglesia usted se está congregando? ¿Realmente es la del Señor? Y hemos hablado en el capítulo anterior que usted busca, en el programa número 1, de cómo el Señor pues edificó su iglesia y cómo él estableció todo. Comenzó a reunir los 12 apóstoles, donde de por sí estamos nosotros, la base de nosotros
es la base del cristiano, aunque Jesucristo es nuestro rey, es nuestro Señor, pero el Señor a los apóstoles claramente le deja dicho cómo quiere que su iglesia funcione. Y los primeros 3,000 en la iglesia, en Hechos 2, que son convertidos, que han aceptado al Señor, dice en Hechos 2:42, que perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Aquellas personas que ya hubiesen aceptado al Señor, que se convirtieron en cristianos. Y dice el 2:42, dice que perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión uno con otro, en el partimiento del pan y en las oraciones. Nosotros como discípulos de Cristo, debemos de perseverar en la doctrina de los apóstoles. En la doctrina de los apóstoles. Entonces, cuando estamos reuniéndonos en una congregación donde no perseveran en la doctrina de los apóstoles, pues simplemente no es del Señor. Simplemente no es del Señor. ¿Por qué? Porque muchas veces se afianzan en la ley, dicen que no están en la ley, pero están haciendo cosas de la ley, aunque también lo mezclan con la gracia. Uno de los problemas que encontramos en esas iglesias que dicen que le sirven al Señor es que son movidas a través de concilios. A través de concilios. Una iglesia dice que pare 4 y 5 y aquella iglesia tiene que darle rendimiento, cuentas a esa iglesia madre. Pero preguntamos, ¿dónde existe en la Biblia ese tipo de cosas? Eso es nada más que un invento de hombre. Las iglesias no se mueven por concilio. Las iglesias son autónomas. Las iglesias del Señor son autónomas. ¿Y qué significa autónoma? Que goza de autonomía. Que trabaja por su cuenta, aunque trabaja para el Señor. Pero una iglesia no puede mandarle, como se dice, en línea a otra de lo que tiene que hacer. No, porque cada congregación es autónoma. Si usted se da cuenta en Apocalipsis, si usted se da cuenta en Apocalipsis, hay 7 iglesias. 7. Hay una que están bien, otra que trabajan mal, otra que están, porque todas, ninguna tenían que llevarse sobre otra. Pero ¿qué pasa en este tiempo? Que está pasando eso. Ahora bien, ¿cuál es el tema del día de hoy? ¿Cuál es el tema? ¿Se está usted congregando en la iglesia que edificó el Señor? ¿Realmente? Cuando no hacemos la voluntad del Señor, estamos cruzando los linderos. Estamos cruzando los linderos. ¿Y qué es un lindero? Una línea real o imaginaria que marca los límites de un terreno, una finca o una religión, etcétera, y lo separa de otro. Cuando usted compra un solar, que usted pues lo cerca, usted está acercando el lindero, que desde ahí es que ahí llega a su terreno. Pero cuando el vecino o otro viene, ¿verdad? Y construye encima de su terreno, está cruzando el lindero suyo. Así es el lindero de la iglesia. No podemos cruzar el lindero que ya ha marcado el Señor. Que ya ha marcado el Señor. Si el Señor no me dice a mí que haga una cosa, yo no estoy supuesto a hacerla. El Señor claramente nos dice que quiere ofrenda voluntaria. Primera de Corintios 16, 1 y 2. Segunda de Corintios 9, 6, 7. Yo no puedo hacer que el pueblo ahora diezme, porque el diezmo era parte de la ley. Entonces, cuando hago que el pueblo diezme, estoy cruzando los linderos. Me estoy metiendo en problemas con el Señor. ¿En qué iglesia es el tema? ¿Se está usted o yo congregando? ¿Es realmente una iglesia del Señor o una iglesia de hombre? O una iglesia de hombre. Fíjese,
Ya dijimos lo que es el lindero. Estamos en el programa número 1, dijimos todas esas cosas. En este tema 2, creo que llegaremos al 3. Ya hablamos de los límites o los linderos de la iglesia. ¿Hasta dónde puede un cristiano llegar? Y es importante entender que cada congregación de Cristo es independiente, autónoma y suficiente. Yo no puedo, por líder que sea, decir a la iglesia de X localidad que lo que hay que hacer es aquello. La iglesia del Señor no se maneja así, porque cada congregación es independiente, autónoma y suficiente. Lo repito para que podamos entenderlo. Pero vamos inmediatamente a lo que es la palabra. Segunda de Juan 9. Acompáñeme a segunda de Juan 9 a ver qué encontramos. Siempre quédese con eso en la mente. Cada congregación del Señor es independiente, aunque es una. Él viene a buscar una iglesia, pero son independientes de que una no tiene que trazarle pauta a otra. Y veremos. Vámonos a segunda de Juan. El 9, por favor. Segunda de Juan 9. Dice la palabra: cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo es el que tiene el Padre y tiene al Hijo. ¿Cómo perseveramos en la doctrina del Señor? No podemos extraviarnos. Dice la palabra en Hechos 2:42 que los discípulos perseveraban en la doctrina de los apóstoles. ¿Cuál es la doctrina que tenemos que perseverar? En la doctrina de los apóstoles. ¿Qué significa doctrina? En las enseñanzas. Ya es sabido que la ley fue dada a Moisés para el pueblo de Israel. Pero que usted y yo somos salvos por gracia. Eso lo entendemos, ¿verdad? Si entendemos que por gracia, ¿cómo entra la gracia? Nos la da el Señor. Da a su Hijo a morir por nosotros. Su Hijo, el Hijo, sus enseñanzas le dice a los apóstoles cómo deben de hacer la cosa. Nosotros debemos de permanecer en la doctrina de los apóstoles, perseverar, que es la de Cristo. Y dice el 9 del segundo de Juan: cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo. ¿Pero cuál es la doctrina de Cristo? La misma doctrina de los apóstoles. No tiene a Dios. Y el que persevera en la doctrina de Cristo, este sí tiene al Padre y tiene al Hijo. ¿Cómo cruzamos los linderos? Cuando no perseveramos en la doctrina de Cristo. Cuando perseveramos en la doctrina de hombre. Cuando perseveramos en la doctrina de alguien que por un versículo, un capítulo, hace una doctrina. ¿Cómo nos damos cuenta si estamos cruzando los linderos? Si estamos congregándonos en la iglesia que edificó el Señor. Nos damos cuenta con la misma palabra cuando nos hacen hacer cosas o quieren que hagamos cosas que no es bíblica. Entonces yo no puedo dejarme llevar de doctrina de hombre. Porque el que persevera en la doctrina de Cristo lo tiene. Ahora, mire, yo espero que usted esté escribiendo lo que se está hablando, si es posible. A Moisés se le dijo algo. Y yo quisiera que lo veamos en Hebreo 8:5. Vamos a Hebreo 8:5, por favor. Hebreos 8:5. Los cuales
sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Moisés no hizo la cosa que él quiso hacer, sino que el Señor le dijo, hazlo como te lo muestro. Usted y yo en la iglesia del Señor no podemos hacer todo lo que nos venga en gana, y perdón por la palabra, porque el Señor a través de la palabra muestra cómo quiere que nosotros pues nos manejemos en su iglesia. Y yo te digo que tú eres Pedro y sobre esa roca edificaré mi iglesia. Entonces yo no puedo hacer lo que yo crea por conveniencia o por estrategia. Porque a Moisés se le dijo claramente cómo quería el Señor que haga la cosa. Acompáñeme a Éxodo 25:40. El libro de Éxodo 25:40. Gracias por su sintonía. El libro de Éxodo 25:40 nos dice, mira y hazlo conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. El Señor dice que construya el tabernáculo. Si usted se va al capítulo 25, que le aconsejo que lo lea completo, dice, Jehová habla a Moisés diciendo, 25:1, di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda de todo varón, que la diere su voluntad de corazón, tomar mi ofrenda. Esta es la ofrenda que tomará de ellos oro, plata y cobre. Él está hablando aquí con el pueblo de Israel. Entonces aquí, si usted lo lee completo, se dará cuenta que se va a hacer aquí. Pero el 25:40, que es que no nos ayuda para lo que estamos diciendo, es que Moisés le dice al Señor, mira y hazlo conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. Ahora, ¿cómo usted y yo tenemos que hacer las cosas? Conforme a lo que la palabra del Señor nos habla. No conforme a lo que yo piense. No conforme a lo que el ministro tal piense. No conforme a lo que uno de los pastores piense, sino conforme a lo que la palabra diga. Moisés tuvo que hacerlo así mismo como el Señor le pidió el tabernáculo. Ahora bien, mire, el tabernáculo debía proveer un espacio donde Dios pudiera morar en medio de su pueblo. Donde podía morar en medio de su pueblo. Pues estaba hablando en la ley, como el Señor se mostraba. Morar en medio de su pueblo. El término tabernáculo, y es bueno saber esto, se refiere a veces a una tienda, el cual incluía el lugar santo y el lugar santísimo, cubierto con cortinas decoradas, pero en otros lugares se refiere a todo el complejo edificado que abarcaba el atrio en el que se levantaba la tienda. Ahora, ¿cómo se dividía el tabernáculo? Se dividía primero en el lugar santísimo, que estaba el arca del pacto. Si usted se va a Éxodo 25, 10, 22, lo va a encontrar. El arca era el mueble más sagrado del tabernáculo. Aquí guardaban los hebreos una copia de los 10 mandamientos que resumía todo el contenido del pacto. Se dividía en el lugar santísimo y en el lugar santo, donde estaba el altar del incienso. Usted lo ve eso en Éxodo 30, 1, 10. El altar del incienso dentro del tabernáculo era mucho más pequeño que el del holocausto, situado afuera. El incienso que se quemaba sobre el altar despedía un aromático perfume. Pero también ahí mismo estaba la mesa con el pan. Usted se va a Éxodo 25, 23, 30. La mesa del pan era un lugar donde se colocaban ofrendas. Estamos hablando del tabernáculo. En la ley. Era un lugar donde se colocaban ofrendas, siempre ante la presencia de Dios. Había sobre la mesa 12 panes que simbolizaban a las 12 tribus
Pero también estaba el candelabro de oro. Éxodo 25, 31 al 40. El candelabro de oro estaba en el lugar santo, frente a la mesa del pan. Sostenía con 7 lámparas, con bombillas que encendían, contenían mechas, uno de cuyo extremo se hundía el aceite y el otro se mantenía encendido. También estaba el lavatorio de bronce. Éxodo 30, 17, 21. Los sacerdotes venían aquí a lavarse. Debían estar o entrar puro la presencia de Dios. Para eso era el lavatorio de bronce. Perdón. También estaba el altar del holocausto. Éxodo 27, 1 al 8. Los sacrificios de animales se ofrecían en este altar localizado en el atrio frente al tabernáculo. La sangre del sacrificio rociaba sobre los 4 cuernos del altar. Se rociaba sobre los 4 cuernos del altar. Ahora, ¿qué pasa? Porque estamos hablando de los linderos, de no cruzar los linderos. Y ahora entramos a que Moisés se le mostró cómo debía hacer la cosa. Ahora Moisés debió de hacer la cosa como se le mostró, como se le dijo, como se le enseñó. Usted y yo, como cristianos, ¿cómo debemos hacer la cosa? Como diga un hombre, como diga un líder, como diga un obispo, como diga un pastor o como diga Cristo. Como diga el Señor, debemos nosotros hacer la cosa. Porque por eso es que debemos poner los ojos en Jesús. Entonces, ¿qué pasa aquí? Que todo esto, desde el inicio de la iglesia, debe de hacerse. Pero ¿quién movió los linderos? ¿Quién fue que movió esto? ¿Por qué que está la cosa como está? Porque la iglesia es de Cristo. Ahora, ¿qué pasó aquí? Los hombres hicieron de la suya. Como siempre hemos hecho de la nuestra. La primera que movió el lindero fue la iglesia católica. En el siglo XVI. El primer lindero que movieron fue después que murieron los apóstoles. ¿Y qué movió? La autoridad. No convenía, tal y como la iglesia lo establece, entonces mueven la autoridad. Y usted dirá, ¿y por qué tú dices eso? Bueno, vámonos a Mateo 28, 18. Vámonos a Mateo 28, 18. Y dice, y Jesús se acercó y le habló diciendo, toda potestad me da en el cielo y la tierra. Si usted ve al 19, dice que por tanto y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos. Pero el 28, toda potestad me dada. ¿A quién se le da? Al Señor. ¿Qué hace el Señor con los apóstoles? Le dice, hagan esto, esto, esto y aquello. ¿Qué hacen los primeros discípulos? Perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Pero esta potestad del Señor, inmediatamente, cuando se crea un obispo, cuando se crea un papa, ya la autoridad del Señor parece que aquí se está moviendo el lindero, lo están moviendo. Entonces, ahora toda la congregación, todas las iglesias tienen que tener una iglesia madre donde el obispo es que dice lo que tiene que hacer. Si hay que vestirse de rojo mañana, se visten de rojo. Y si hay que, este es el mismo mensaje de él en toda la iglesia, hay que hacerlo. ¿Y qué hablamos nosotros? Que las iglesias son autónomas. Pero de eso vamos a verlo más adelante. Son autónomas. Una iglesia no tiene que ver con otra. Son del Señor, pero no puede bajarle línea, como se dice. Y aquí ahora hay iglesias donde tienen concilio, donde tienen 5, 6, 20, 100 iglesias. Pero es un concilio. Y eso no es lo que el Señor ha pedido. Se están moviendo los linderos, se siguen moviendo los linderos, traspasando la cosa. Se está desobedeciendo a Dios. Y lo grande es que lo saben muchos y no hacen nada. Pero Dios está ahí. Si vamos a Hechos 20:30, ¿quiénes movieron los linderos? ¿Quiénes han movido los linderos que el Señor ha dejado establecido? Tenemos que tener mucha cuenta. Mucha cuenta. Los hombres están sujetos a pasiones, a deseos.
y por nuestra abundancia en querer y en tener y en esto, hacemos muchas cosas que definitivamente no son bíblicas. Por eso debemos poner los ojos en Jesús. Y dice Hechos 20:30, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Oiga lo que dice aquí Hechos 20:30, que de nosotros mismos, decía aquí, igual que en estos tiempos, se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Puede ser que yo estoy aquí hablando de la palabra y lo estoy arrastrando a usted a donde no es. Ahora, ahí está la palabra. Ahí está la palabra. Usted lo que tiene que verificar su palabra, pedirle a Dios que lo ayude para ver si lo que estamos diciendo es lo que dice la palabra. Porque se levantarán hombres perversos, para arrastrar así. Eso es lo que hace mover los linderos. Y eso es lo que hace que personas se estén congregando en iglesias que no son del Señor. Porque tendríamos que repetir que el tema es, ¿se está usted congregando en la iglesia que edificó Cristo realmente? ¿O se está congregando en una iglesia que la ha creado un hombre? Y una palabra célebre. No, yo no tengo que ver con lo que hagan. Yo simplemente, yo busco al Señor. Usted tiene que ver con lo que hagan. Porque lo que están haciendo pueden hacer la pelea de su salvación. Lo que están haciendo pueden hacer que usted pierda su salvación también. Porque está dentro de una congregación que no es la del Señor. Hombres perversos que pervierten a los cristianos. Y eso es uno de los linderos que fueron movidos cuando murieron los apóstoles. Los apóstoles, lo único que hay, que son 12, ignoran la autoridad de Cristo. Cuando se atraviesa un lindero, cuando se dice, construye fuera de los límites de Cristo, se está ignorando la palabra de Dios. Cuando usted está haciendo como doctrina algo en la iglesia que no es bíblico, usted está cruzando los linderos. Yo me estoy ignorando la autoridad de Cristo. Y ya hablamos de Mateo 28:18, que dice que toda autoridad y potestad me ha sido dada. Pero cuando hacemos lo diferente a Cristo, estamos ignorando esa autoridad del Señor. Porque estamos alterando la organización divina de la iglesia. ¿Cuándo alteramos la organización divina de la iglesia? Porque la palabra dice claramente que la cabeza es Cristo. Dentro de la congregación, Cristo es la cabeza y ordena a que haya ancianos, diáconos, colaboradores. Y cuando no se lleva a cabo, ¿qué pasa? No estamos alterando la organización divina. No estamos parando lo que Dios dijo. No estamos haciendo cosas de hombre. Pero siempre va a aparecer esta palabra. No hay personas idóneas para que sean ancianos, para que sean diáconos. Perfecto. Tiene unos requisitos. Pero ¿qué está haciendo la iglesia para que haya ancianos y haya colaboradores? ¿Qué está haciendo la iglesia para que existan? Porque no conviene muchas veces, porque solamente un hombre quiere gobernar las cosas. Un solo hombre quiere estar al frente de todo, llevarse la gloria, y la gloria de Dios. Y la gloria de Dios. Cada congregación debe de contar con ancianos, que es lo mismo que obispos y pastores, con diáconos, ancianos, pero no lo hay. No lo hay. Y yo siempre digo, si apareció uno, deben de aparecer más. Pero así se pasa 50 años una congregación sin ancianos, sin diáconos, sin nada. ¿Por qué será que pasa? ¿Qué será que pasa?
Y deberíamos de entender, o tenemos que entender, Dios es la cabeza, Cristo es la cabeza. Las iglesias, así como son autónomas, son locales. No pueden nadie bajarle línea. Así la creó el Señor. Filipenses 1, mire como dice Pablo aquí. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipo, con todos los obispos y diáconos. Están en Filipo, en esa congregación, con los obispos y diáconos. Como debe de ser establecida, como debe de funcionar una congregación. Pero no funciona así. Mayormente no funciona así. ¿Por qué será? ¿Por qué será que solo un hombre quiere gobernar la iglesia cuando bíblicamente no es lo establecido por Cristo? ¿Estamos o no atravesando los linderos? Entendemos que quizá no haya hombres idóneos. La pregunta siempre va a ser, ¿y la iglesia qué está haciendo? De vez en cuando vive preparando a los hermanos, diciéndoles que se preparen porque necesitamos diáconos, porque necesitamos ancianos. Lo vive diciendo la congregación, o solamente nos quedamos ahí con un solo hombre que gobierna la iglesia. Esa no fue la iglesia que Cristo estableció. Esa no fue. La iglesia de Cristo tiene una cabeza en el cielo. Aquí no existe iglesia central. No hay iglesia madre, una iglesia central que mande línea, pero tampoco que digan lo que tengamos que hacer, porque que cada iglesia es autónoma. El Señor dirige su iglesia a través de su palabra. Si se altera el lindero de la organización, ahí nos salimos de la voluntad de Dios. Cuando se altera el lindero, cuando no se hace la voluntad de Dios, ¿qué se está haciendo? No estamos saliendo de la voluntad de Dios. ¿Qué dice 1 Corintios 1 y 2? Primera de Corintios 1 y 2. Dice Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todo lo que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Con todo lo que en cualquier lugar. Le escribe la carta a Corintios, pero ahí mismo le dice, con todo lo que en cualquier lugar. ¿Qué quiere decir eso? Santos, obispos, diáconos, que hay que tenerlo. Hay que trabajar para eso como iglesia. Pero no solamente lo dijo en Corinto, también lo dice en Tesalonicense. Dice Tesalonicense, Pablo, Silvano y Timoteo, la iglesia de los tesalonicenses, en Dios Padre y en el Señor Jesucristo, gracia y paz sean vosotros, de Dios Padre, de vuestro Padre y Señor Jesucristo. Santos, obispos y diáconos. Fíjense que Pablo, lo mismo que dijo en Tesalonicense, lo dijo en Corinto. Y lo sigue diciendo. Porque que no se sale del lindero. Porque que está diciendo lo que el Señor quiere que diga. Aquí no es que esta iglesia va a hacer una cosa y aquella otra. Aunque son independientes, si siguen el patrón de Cristo, van a hacer lo que Cristo ordena. Van a hacer lo que el Señor ordena. ¿Se está usted congregando en una iglesia que edificó el Señor o le edificó un hombre? Deberíamos de sentarnos. Vamos a ver la historia de la iglesia que nos estamos reuniendo. Averigüe cuándo inició. Inició en el 33. ¿Es realmente la del Señor, la iglesia que yo me congrego? ¿Cuándo inició? Averigüe eso. Y por favor, no le pregunte a un hombre. Que el hombre, si no le conviene que usted se vaya, le va a mentir. Ahí está la Biblia.
claramente que nos habla de cómo inició la iglesia del Señor. Si usted me pregunta a mí, quizás yo por intereses marcados no le voy a dar la correcta respuesta. No se lleve, no ponga los ojos en hombre. Quizá usted tiene buenos deseos para el Señor, pero la congregación, la iglesia que usted está congregando, quizá no es la del Señor. ¿Se está usted congregando en la iglesia que edificó Cristo? ¿Realmente? A usted tiene que convenirle eso, estudiarlo. Mire, ¿cuál es el modelo que el Señor hizo para su iglesia? Y yo te digo que tú eres Pedro y sobre esa roca edificaré mi iglesia. Ahí él nos dijo que va a edificar la adventista, la católica, la pentecostal, la mormona, no. Edificaré mi iglesia, que dice. Porque si había querido, digo, edificaré. Porque también usted tendría que pensar, yo soy adventista. Y si le preguntamos a los apóstoles en este momento que eran adventistas, ¿qué iban a decir? ¿Qué iban a decir? Yo soy pentecostal. Y si le preguntamos a los apóstoles, a uno de ellos, Pablo, ¿tú eres pentecostal? ¿Qué iba a decir? Agripa le dijo a Pablo, por poco me persuade a ser cristiano. Fue lo que dijo. Entonces tendríamos que ver si le preguntamos a los apóstoles. Entonces, ¿cuál es el modelo? Hechos 20, 28. A seguir. ¿Cuál es el modelo que debemos seguir? Hechos 20, 28. Dice, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual se ganó por su propia sangre. Primero, el Espíritu Santo ha puesto por obispos. 20-28. Ni siquiera obispo. Recuerden, obispo, pastores, ancianos, es la misma cosa. Debe de haber no uno, deben de haber dos más. Obispos. Donde usted se congrega, hay ancianos, hay pastores, como dice la palabra. ¿Se está usted congregando en una iglesia que edificó Cristo o en una iglesia que hizo alguien que dijo el Señor me dijo y ya estableció una iglesia? ¿No ha pensado usted eso? ¿Y cómo usted sabe que el Señor le dijo a esa persona que ponga una iglesia en esa esquina? Y está llena de gente. Sí. ¿Cómo usted lo sabe que el Señor le dijo eso? Entonces la palabra es que nos dice realmente cómo debe ser la cosa, cuál es el modelo. Ancianos, obispos, diáconos. Ahora, Hechos 14:23. Ya estamos terminando. Esta es la parte 2. Todavía mañana nos va a quedar para otra. Hechos 14:23. Dice, Hechos 14:23, en el inicio de la iglesia del Señor, que estaban estableciendo iglesia, dice 14:23, y constituyeron ancianos en cada iglesia. Y constituyeron ancianos en cada iglesia. Donde usted se congrega hay ancianos. ¿Por qué no hay ancianos? Pregúntese eso. ¿Qué está haciendo la iglesia para que haya ancianos? ¿Qué debemos de hacer nosotros? Es que los hombres se quieren llevar la gloria. Y cuando digo los hombres me estoy incluyendo yo. Es muy bueno que yo sea el que estoy solo y diga, hay que mover esto, hay que hacer aquello, hay que hacer esto. Y en una invitación de una iglesia X para que haga algo, la invitación llega a nombre mía, a nombre de Carlos. No, la invitación tiene que llegar a nombre de los santos de esa iglesia, a nombre de la iglesia. Los invitamos para que ustedes cuando
vengan a una invitación, pero no una invitación directa a mí. Porque la iglesia no es mía, la iglesia es de Cristo. Y yo te digo que tú eres Pedro y sobre esa roca edificaré mi iglesia. La iglesia no es mía. Y ese es uno de los errores, que las invitaciones se hacen al pastor fulano de tal. Usted no tiene iglesia. Yo no tengo iglesia, la iglesia de Cristo. La invitación es a la iglesia. La iglesia determina, vaya usted hermano para que predique ya. Hechos 14:23. Y constituyeron ancianos en cada iglesia. En cada iglesia. ¿Realmente la iglesia es el Señor que yo estoy visitando? Cuando no se quiere tener ancianos. Cuando no se hace nada para tener ancianos. En cada iglesia. Y habiendo orado con ayunos, lo encomendaron al Señor en quien se había creído. O sea, no solamente constituyeron, ahora oran al Señor con ayuno y lo encomiendan al Señor en quien habían creído. ¿En qué iglesia usted se está congregando? ¿En cuáles nos estamos congregando? No estamos cruzando el lindero. Hay un punto que es bueno tratar, y es que los ancianos de una congregación no tienen que ver con cómo funciona otra. Usted ve ancianos de una congregación X que van a dar línea, bajar línea en otra. Y no hemos hablado de que es, o dice la palabra, que es autónoma. ¿Por qué tiene que venir un anciano de una iglesia X a decir lo que tenemos que hacer aquí? Ahora bien, si hay un problema que no podemos resolver y como podemos llamar a ese anciano de esa congregación X para que nos ayude a resolver el problema, sí. Pero no puede venir a decir lo que hay que hacer porque es que usted no pertenece a esta congregación. Hablamos de autónoma. ¿Para qué están puestos los ancianos? ¿Para qué? ¿Por qué deben de haber? Porque es que Cristo no se equivoca. Primera de Pedro. Primera de Pedro. Vamos a ver. Primera de Pedro 5, 1 y 2. Dice Pedro, ruego a los ancianos que están entre vosotros. Yo anciano también con ellos. Y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentar la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Unos puntos que hay aquí. ¿Quién era Pedro? Pedro era uno de los apóstoles. ¿Tenía autoridad? Tenía autoridad. Al igual que Pablo y los demás apóstoles. Pedro aquí dijo lo que tenían que hacer. No, él no habló así. Pedro dijo, mire cómo dice, primero, ruego, primer punto, a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada, apacentar la grey de Dios que está entre vosotros. Él ruega a que apacienten la grey de Dios que está entre vosotros. Ahora yo ruego, dice él, cuidando de ella, no por fuerza. ¿Por qué usted no vino aquí hoy? ¿Qué le pasó? Usted tiene que decírmelo a mí. Si usted no viene, tiene que llamarme a mí. No. O usted es un pastor con Wi-Fi que tiene que estar bajo la cobertura mía. Entonces tiene Wi-Fi. Yo tengo que tener la cobertura suya. Pero dice Pedro, ruego a los ancianos que apacienten la grey, que cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino por ánimo pronto. No, porque usted dice ahora, usted oye ahora, hermano, manténgase en la cobertura. Ah, pues tienen Wi-Fi. Así no.
Esa no es la palabra del Señor. Esa no es la iglesia que el Señor edificó. Apacentar la grey no por fuerza. Pero el Señor en Efesios 4, mire, el Señor constituyó, dice que constituyeron ancianos, Hechos 14:23, en cada congregación. Pero el Señor, el Señor, nos dice aquí, el 4:10 de Efesios y 11, el que descendió, el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó. ¿Quién lo constituye? Él mismo constituyó apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Ahora, constituyó a unos apóstoles. Él constituyó los apóstoles que él quería, lo que él vio prudente. 12. Yo pregunto, si usted es llamado apóstol, ¿quién lo constituyó a usted? ¿Quién fue que lo constituyó a usted? Porque el Señor ya constituyó 12 cimientos. ¿Quién lo constituyó a usted como pastor? Es la iglesia que usted está, donde hay apóstoles modernos. Se está usted congregando en la iglesia que edificó Cristo, pero se está visitando una que hay alguien que se hace llamar apóstol, y Cristo constituyó 12. No se están cruzando los linderos ahí. No se está obedeciendo la voluntad del Señor. Tenemos que poner claro esto. Él constituyó solo 12. Los apóstoles murieron. Esos son los 12. Pero están vivos en una manera. Usted dice, ¿cómo? Sí. ¿Usted sabe cómo están vivos? Hoy cuando usted lee a Corintios, usted está leyendo un apóstol. Cuando usted lee a Pedro, usted está leyendo un apóstol. No hay apóstol moderno. Para ser apóstol había que ser testigo. Y pregúntele a uno de los modernos que son testigos. Oh, pero yo sé que son testigos de la palabra, pero era ocular. Hay 3 formas. 3 voy a mencionar de cambiar la organización de la iglesia del Señor. Por eso es que debemos saber, dar claro, si estamos visitando la iglesia que el Señor edificó, y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esa base yo edificaré mi iglesia, sobre esa roca. Hay 3 que voy a mencionar para cambiar la organización de la iglesia de Cristo. Se cambia por el hombre. La cambiamos porque yo digo que hay que hacer una cosa y la palabra dice otra. Una super iglesia, una mega iglesia o un super anciano. Se cambia la organización de la iglesia. Alteran los linderos. Alteran los linderos. Y los linderos no deben ser cruzados. Y cuando usted hace un pueblo que haga cosas que no es bíblica, usted está alterando los linderos. Cuando usted también y yo hacemos cosas que no es bíblica, lo estamos alterando los linderos. A Moisés se le dijo cómo tenía que erigir el tabernáculo. Él no puso ni siquiera una puntilla. No sé si en los países suyos es un clavo pequeño. No sé cómo decirle. No puso una puntilla de más, un clavo de más no puso. Pero usted quiere hacer estrategia de que para ganar más almas. Al final, quien añade a la iglesia lo que habría de ser salvo es el Señor.
en Hechos, y el Señor añadía cada día a la iglesia lo que uno es el salvo. Pero usted quiere venir con estrategia. No, venga con obediencia. Hay 3 formas que Dios nos pide a la iglesia. Usted quiere que 3 cosas que Dios pide. Hay 3 cosas que el Señor pide. De las otras, pues yo quiero mencionar 3. Yo quiero mencionar 3. ¿Está bien? Mire. Hay 3 cosas que Dios pide. Él pide evangelismo. Vamos a evangelizar. Vamos a evangelizar a la persona. Pero con lo que Cristo dijo. No con lo que usted quiera. No con lo que yo quiera. Vamos a evangelizar, como él le dice en Marcos 16:15, y por todo el mundo y predicar el evangelio. Pero el evangelio de Cristo, no el suyo, no el mío. La gloria de Dios no es suya, no es mía. Vamos a evangelizar y hablemos más de Cristo que de nosotros. El segundo paso es edificación. Vamos a edificar de acuerdo a la palabra, no de acuerdo a lo que usted crea, a lo que yo crea. Pero sobre todo, vamos a tener benevolencia. ¿Usted entiende lo que es benevolencia? Vamos a ser benevolentes. Si somos benevolentes, vamos a ganar alma para Cristo. La benevolencia está asociada con la bondad y cualidad de lo bueno. Vamos a ser benevolentes hacia las personas, pero está asociado a la verdad y la cualidad de lo bueno. Vamos a predicar a Cristo. No prediquemos lo que nosotros creemos, sino lo que el Señor nos pide. Ya para terminar, Mateo 16:26, este tema continúa mañana, si Dios lo permite. Mateo 16:26 nos dice de la manera siguiente. Mateo 16:26 nos dice: porque qué aprovechar al hombre si ganara todo el mundo y perdiere su alma, o qué recompensa dará el hombre por su alma. No crucemos los linderos más allá de donde Dios no ha permitido, no dice que construyamos. Vamos nosotros a hacer la cosa que Dios nos pide. Por eso tenemos que darnos cuenta y saber si estamos congregándonos en la iglesia que edificó Cristo. Puede ser que no estemos congregando en una iglesia de hombres. No importa que usted le vea saco y corbata. No importa que lea lindo. No importa. Que sea familiar, no importa. Puede ser un engañador, incluyéndome a mí. Pero ahí está la palabra. Es motivo para que usted piense y diga, pero Dios mío, es verdad, vamos a ver si me estoy congregando donde realmente es como tú pides. Pero hágalo con humildad. Si lo hace pensando que lo que yo he dicho, que este está diciendo, no, Apolo, un hombre letreado. Usted lo encuentra en el libro de Hechos. Letreado, conocedor. Y estaba predicando el bautismo de Juan. Y Priscila y Aquila lo jalan aparte. O no lo jalan, pues oye, es feo. Lo llaman aparte y le explican
mira, esto y esto y esto y la gracia. Y dice que él lo escuchó porque tuvo humildad. Tenga o tengamos la humildad de lo que hemos escuchado hoy, coger la palabra y estudiarla, porque puede ser que la iglesia que usted se está congregando no es la iglesia que edificó Cristo. Que la paz de Dios esté con todos nosotros y que nos ayude a entender estas palabras del día de hoy y su palabra siempre. Dios le bendiga. Gracias por su sintonía. Queremos saludar a Jairo Hermes. Jairo está con nosotros. Gracias por estar ahí. Ana Ivette Alcántara, Eva Monterano, José Giovanni Tejeda Reynoso, Aracelis Martínez, los hermanos de la Iglesia de Cristo de Palín Escuintla, siempre están con nosotros. Buenos días, hermanos. Están por ahí Onasis Cabral, Jorge Alberto González, Evelyn Germán Santana en San Martín, Justino Araque, Deyanira Jiménez, María Blanca Pérez. Dice Dios le siga ayudando a poder llevar su palabra, hermano. Deyanira Jiménez, como decía, Rafaelito Tejada en Filadelfia, Marcela Valdés, Ramón Antonio Fabre en Los Frailes, el que pase feliz resto del día, dice él. También dice lindo mensaje. Víctor García también está con nosotros desde Jersey City, New Jersey. Mañana, si Dios lo permite, vamos a continuar con lo que es este estudio, que creo que mañana podemos culminar una serie de 3. ¿Se está usted congregando en la iglesia que edificó Cristo? Dios le bendiga. Vamos a continuar con el desarrollo del mensaje. Gracias, Señor. Usted sintoniza Sigamos con Jesús, Camino al Paraíso. 24 horas de alabanzas y difusión de la verdad, pura y sin mancha. Gracias por su sintonía. Gracias, Señor.